importante de nuestra especialización, como la lista de Iván López Ruiz. Y debemos acotar también que el control aduanero en los tiempos modernos tenemos que verlo como no solo de controlar, sino que tiene que ser un control que permita que la facilitación del comercio, que vivimos en un mundo que se ha globalizado y el comercio es básico y tiene que ser acelerado. Y sin embargo, el control aduanero no puede prescindir de sus controles propiamente dichos para el bienestar del país. Entonces, lo dejo con el Iván López y vamos a escuchar la conferencia. Bueno, la profesora Irma Tobar, la profesora Isabel Montani y mi persona, pues decidimos iniciar un ciclo de conferencias dentro de lo que los horarios de clase y cumplir con los programas de esta especialización de aduana y comercio exterior nos permitan. Entonces vamos a coordinar diversas actividades y espero que esta sea la primera para ustedes y no la última en su formación de especialistas en aduana y comercio exterior. Ya lo hemos hecho en otros cortes y en esta oportunidad pues yo creo que usted, profesor, ya tiene varias visitas por allá. Sí, gracias a Dios. Amén. Entonces, Iván López Ruiz fue mi profesor de posgrado de la Universidad de Santa María hace unos años atrás. Entonces, bueno, ustedes se molestaron por la edad y entonces yo dije unos años atrás para disimular y me callé. Hace algunos años atrás en la Universidad de Santa María en la especialización de Derecho Tributario, el profesor nos dio tributación indirecta o nos dictó la cátedra de tributación indirecta y de allí hemos forjado una amistad de más de 30 años que realmente pues, ha sido sólida y consolidada. El profesor Iván López es abogado por la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios y adicionalmente a eso ha hecho varios trabajos de investigación, fue exfuncionario del CENIAT, trabajó en la parte de fiscalización de hidrocarburos del área petrolera, así que tiene una experiencia bastante grande, lo cual le ha permitido ahorita en compañía de Julio Alejandro Pérez Graterol, director de Universitas Fundación, crear la cátedra Pérez Alfonso, que los invito a que la pueden ver en Universitas, pueden ubicar el nombre del profesor. Mi querida profesora, gracias por pedirle a los colegas y a los futuros colegas y alumnos de su posgrado de aduana y comercio exterior también que nos acompañarán. Bienvenida, profesora. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, no perdamos tiempo. El profesor sabe lo que está haciendo, es asociado, y si no sabe, pues le tendremos que decir al director que sí sabía. Muchas gracias. El aula es suya, profesor. Muchas gracias por la invitación, profesora, y por su tiempo de cátedra para escuchar estas ideas que efectivamente sí tienen mucho que ver y tocan tangencialmente lo que es el control aduanero posterior, en este caso por la confusión que se ha generado, pero principalmente nos vamos a referir al control fiscal posterior en la administración tributaria. Y es un poco a lo que nos vamos a referir. El control fiscal comprendido como aquella actividad propia del Estado para vigilar que la actividad administrativa que esté vinculada a lo que son ingresos, egresos o bienes públicos, pues, sea transparente, legal y apegada a todos los principios morales. Y para esto, como introducción, lo primero que tendríamos que señalar es que efectivamente la Constitución del 99 en materia de control fiscal introdujo grandes cambios. Como ustedes seguramente han escuchado, previo a la Constitución del 99 era la Contraloría General de la República como un ente de la administración con autonomía funcional, pero parte de la administración pública de la que ejercía el control de la actuación administrativa pública, de los actos administrativos, sobre todo aquellos que tenían contenido fiscal, es decir, que estaban relacionados con los ingresos públicos, con los ingresos o con la administración de los bienes públicos como tal. La Constitución del 99 reestructura todo el sistema de control fiscal en Venezuela,
y crea un poder autónomo adicional, que es el poder moral, dentro del cual ahora está incorporada la Contraloría General de la República, a la cual se le atribuye constitucionalmente esa estructura a este poder de control de toda la administración pública, para que el poder público en general cumpla los fines propios del Estado, entre ellos de procurar el bienestar social, pero también que esa administración sea, o que el ejercicio del poder público sea acorde a los principios de justicia, de equidad, moralidad, etcétera, principalmente de moralidad. Así, la Constitución del 99 crea este nuevo poder público nacional, al cual adscribe a la Contraloría General de la República, y ello cambia completamente a partir del año 99 la forma como el control fiscal posterior se realiza dentro de la administración tributaria nacional. Y esto nos permite aterrizar un poco a lo que va a ser el corazón de la exposición, y es cómo distinguir a las actuaciones que realiza una gerencia en particular dentro de la Administración Tributaria Nacional, como es la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario, para poder identificar a esta gerencia como una gerencia propia de ese sistema nacional de control fiscal al cual nos venimos refiriendo, que se debe entender como incorporada dentro de la estructura que la Constitución Nacional del 99 creó para esta función de control fiscal, y cómo el ser parte de esta estructura de control fiscal nacional la limita en sus actuaciones, principalmente en la posibilidad de poder realizar actuaciones de fiscalización a los administrados que no hayan sido previamente fiscalizados por la Administración Tributaria en sus niveles operativos. Y es un poco esto a lo que nos vamos a referir, y es la idea central que queremos dejar con la exposición. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna inquietud que nos permita canalizar la exposición. Sigamos adelante. Decíamos entonces cómo la Constitución del 99 crea esta nueva estructura del sistema de control fiscal, al cual adscribe la Contraloría General de la República, y la regula por una serie de principios constitucionales, principios de autonomía funcional de esa estructura, de ese sistema de control fiscal, un principio por el cual esta superestructura funciona dentro de una legislación especial que la regula, con normas y principios que la regulan, que están contenidos principalmente, buenas tardes, que están contenidos principalmente en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y que son estas normas las que van a regir las actuaciones de todos los órganos que ejercen el control fiscal, tanto dentro como fuera de la administración pública, sea por la propia Contraloría o sea por órganos internos adscritos a cada ente que conforma la administración. Es así como esta gerencia de control fiscal posterior del SENIAT, cuando vemos los instrumentos legales por los cuales se crea, que en este caso son las providencias administrativas dictadas por el Superintendente Nacional Tributario, nos permiten esas normas identificar a esta Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario dentro de la Administración Tributaria como un órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, limitado en su actuación por estos principios y normas del sistema que rigen el Sistema de Control Fiscal Nacional, a lo cual nos tenemos refiriendo. Cuando vemos las providencias administrativas que crea, que han creado y regulado esta gerencia a lo largo del tiempo, una de 2015 y la última del 2024, nos damos cuenta cómo en los considerandos que llevaron a la creación de esta gerencia, las razones por las cuales se crea la gerencia, que son principalmente para velar por la recta administración o la recta conducción de los procedimientos administrativos de fiscalización por parte de los funcionarios encargados de la fiscalización de los contribuyentes, nos damos cuenta que esos considerandos que llevan a crear esta supergerencia de control dentro de la administración tributaria se identifican y son idénticos a
a los que regulan dentro de la ley orgánica de la Contraloría General de la República a todos los órganos propios del control fiscal en Venezuela. Así podemos identificar claramente que esta gerencia que erróneamente ha venido conduciendo en algunos casos procedimientos, los procedimientos de fiscalización a los contribuyentes, no es un órgano de fiscalización, sino más bien un órgano de control fiscal de la Administración Tributaria Nacional, y luego vamos a ver cómo esto le veda o le limita la posibilidad de ejercer ese tipo de actuaciones de control a los contribuyentes directamente, sin que exista antes un procedimiento previo de fiscalización, sea en materia tributaria o sea en materia aduanera. Decíamos entonces cómo las normas que regulan la creación de esta gerencia nos permiten ver con claridad que es un órgano de control fiscal, por cuanto se invocan para su creación las mismas razones que invoca la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para regular los órganos de control fiscal de la estructura constitucional del sistema de control fiscal nacional. Por ello, esto es un ente adscrito a ese Sistema Nacional de Control Fiscal, y decíamos entonces cómo siendo así parte de ese sistema de control fiscal nacional, tiene que regularse entonces su actuación por las normas contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República entonces crea una serie de principios que regulan y limitan las actuaciones de este tipo de órganos dentro de los distintos entes que conforman la Administración Pública Nacional. No sé si estoy siendo claro hasta ahora en la exposición. ¿Alguna duda? ¿Sí? Entre los límites que establece, o las normas y principios que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que aplican a los órganos de control fiscal y por ende a la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario del CENIAT, está por ejemplo el principio según el cual, como comentábamos hace un momento, primero esta gerencia forma parte de la estructura del Sistema Nacional de Control Fiscal, constitucionalmente creada y por tanto constitucionalmente regulada. Por tanto, es un principio según el cual esta es un sistema de origen o de creación constitucional, y ello le da una especialidad a este sistema de control fiscal que conlleva a que su actuación deba encauzarse por ciertas normas y principios, como veremos entonces o como continuamos desarrollando. Uno de los principios fundamentales que instruyen acerca de la naturaleza jurídica de su actuación es el principio de autonomía funcional, según el cual esta gerencia, como parte de ese sistema, de esa superestructura constitucional de control fiscal, solo puede realizar las actuaciones propias del control a las cuales está llamado a realizar. Cuando vemos en qué consisten las actuaciones de control fiscal, tanto constitucionalmente reguladas como luego desarrolladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, podemos determinar que las actuaciones de control fiscal propiamente tal, a diferencia de las actuaciones de fiscalización que cumple la Administración Tributaria Nacional o estatal o cualquiera que ella sea, es que las actuaciones de control fiscal tienen por objeto de su actuación precisamente revisar una actuación administrativa previa que tenga contenido fiscal, mientras que una actuación operativa por parte de la Administración Nacional, en este caso tributaria, de fiscalización propiamente tal, es no más que la actuación administrativa a través de la cual ese órgano o ente encargado de la administración de un determinado tributo a nivel nacional, estado o municipal, va a controlar la debida recaudación de los tributos por parte de los sujetos pasivos encargados o obligados a enterarlos al fisco nacional, estatal o municipal, según sea. De tal manera que lo que queremos ahorita es precisar, y es muy importante así comprenderlo, cómo las actuaciones de control fiscal difieren de las actuaciones de fiscalización que cumple la administración tributaria, cualquiera sea el nivel donde esa administración tributaria se ubique.
Y es un poco, en principio, la noción clara que quiero que se lleven en este momento. Hay que distinguir las actuaciones de control fiscal de las actuaciones de fiscalización que una determinada administración pública tributaria pueda cumplir dentro de las esferas de sus atribuciones determinadas por ley. Las actuaciones, reiteramos, de control fiscal son aquellas que van a revisar cualquier acto administrativo que tenga contenido patrimonial, de interés patrimonial por parte del Estado, actuaciones previamente cumplidas por un funcionario competente para realizarlas. Sean esas actuaciones actos administrativos o meros actos de administración que cumple el Poder Público Nacional en cualquiera de sus manifestaciones. Mientras que las actuaciones de fiscalización son, a diferencia de las actuaciones de control fiscal, actuaciones que cumple una administración pública que tiene atribuida la competencia de recaudación de un determinado tributo, en este caso para poder fiscalizar a un sujeto pasivo obligado, a un administrado obligado a cumplir una determinada obligación que tiene, sí, carácter fiscal. ¿Alguna pregunta o duda al respecto hasta ahora? Perfecto, seguimos adelante. De tal manera que decíamos que los órganos de control fiscal, y entre ellos la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario, como un órgano del sistema de control fiscal, se rige principalmente, por cuanto así lo prevé el Constituyente del año 99, principalmente por las normas y principios que están contenidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y que ello le crea entonces una serie de limitaciones en su capacidad o en su posibilidad de actuar. Y decíamos que por cuanto está encargada de esa gerencia, al igual que todas las demás estructuras dentro de la administración pública encargadas de control fiscal, a controlar actuaciones previas de fiscalización de la administración tributaria, no puede entonces esta gerencia, como ningún otro órgano de control fiscal dentro de la administración pública, ir a realizar actuaciones de fiscalización sin que exista un procedimiento y acto administrativo previo de fiscalización cumplido en relación a un determinado contribuyente. Fíjense entonces ustedes la gran diferencia que existe en cuanto al objeto de la actuación de un órgano de control fiscal y de un órgano de la administración pública encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos. Esto, dentro de los principios que regulan la actuación de los órganos del control fiscal, precisamente se denomina el principio de la autonomía e independencia funcional de estos órganos regulados por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Hoy día lo va a encontrar dentro de la lámina el artículo 24 o 27 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que es el que así lo establece. Establece cómo estos órganos de control fiscal tienen la necesidad de actuar con un alto grado de autonomía, y para lograr esa autonomía la propia Ley Orgánica de la Contraloría prevé que la cabeza de esto, el jerarca de estos órganos, tiene que estar designado a través de concursos públicos para esa designación y valiendo la redundancia. Si observamos lo que ha venido pasando con la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario, al señalar, por poner el ejemplo, porque es de importancia vital para luego analizar la legalidad o no de sus actuaciones en materia aduanera, sobre todo en las actuaciones de control posterior aduanero, nos daremos cuenta que esta unidad de control fiscal dentro de la administración tributaria, a la cual le está vedado realizar actuaciones de fiscalización, ha venido dándose la atribución de realizar actividades de fiscalización. Buenas tardes, adelante. Actuaciones de fiscalización de las que la Ley Orgánica de Aduanas denomina actuaciones de control aduanero posterior, que no son más que actuaciones de fiscalización que cumple la autoridad aduanera para verificar que las actuaciones de un usuario que realice operaciones aduaneras o de un auxiliar de la Administración Aduanera Nacional haya cumplido con sus deberes formales y materiales relativos a las operaciones de importación o a sus deberes propios como auxiliar de la Administración Aduanera Nacional.
Fíjense entonces cómo en una forma de actuación errónea por parte de esta unidad del sistema de control fiscal nacional, regulado constitucionalmente y luego a través de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, este órgano de control fiscal dentro de la Administración Pública Nacional ha realizado labores de fiscalización que son ajenas a sus labores de control fiscal sobre la actividad directamente, sin que exista una actuación previa de la administración tributaria, sobre determinados contribuyentes o sobre determinados auxiliares de la administración aduanera. Esto rompe o viola uno de los principios fundamentales, que es el principio de autonomía que venimos mencionando hace un momento, que regula por la Ley Orgánica de la Contraloría la actuación de este tipo de órganos del sistema de control fiscal, y además este principio de autonomía que está directamente vinculado a lo que el doctor José Andrés Octavio, un libro sobre control fiscal de los años 60 en Venezuela, denomina la separación de poderes necesaria que tiene que haber dentro de los órganos que ejercen el control fiscal en la Administración Pública Nacional. Por cuanto dice el doctor José Andrés Octavio, no puede otorgársele al sujeto que realiza la actividad de controlar, realizar la actividad controlada, por cuanto se pierde el efecto del control fiscal que debe haber sobre los órganos que realizan la actividad administrativa propia de fiscalización de los ingresos públicos nacionales. Entonces fíjense cómo el hecho de que un órgano del sistema de control fiscal realice operaciones de fiscalización sobre un contribuyente rompe ese principio de autonomía y de separación de poderes que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República señala y establece para todos los órganos que conforman el sistema de control fiscal previsto en la Constitución y desarrollado por esta Ley Orgánica. Y esto, por supuesto, que afecta la legalidad de las actuaciones de este tipo de gerencia de unidades de control interno, por cuanto rompe su autonomía y también rompe la separación de poderes necesaria, porque no puede el sujeto que realiza el control realizar la actividad controlada o que controla. Esto por mencionar algunos de los principios que regulan la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Esto además también enfatizando lo que mencionábamos hace un momento, como que esa autonomía y esa separación de poderes también ha sido mermada o, por no decir, menoscabada por la forma en que el máximo jerarca de estas gerencias ha sido designado a lo largo del tiempo del país, a través de meras providencias administrativas por parte del Superintendente Nacional Tributario, sin realizar los debidos concursos públicos de oposición para hacer las designaciones respectivas. Esto, por supuesto, según lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha venido señalando inmediatamente respecto a las competencias, por supuesto que también afectaría la nulidad de los actos administrativos por incompetencia manifiesta del funcionario así designado. Entonces fíjense la importancia que es determinar la naturaleza jurídica de este tipo de órganos de control fiscal que han venido dándose a la tarea de realizar las actividades de fiscalización dentro de la administración. Algunas de estas sentencias que aquí les citamos revelan casos, la presentación la tienen todos ustedes, revelan o contienen casos, sí, en todo caso luego también el profesor Carlos Sana les va a hacer llegar esta presentación en un video mucho más detallado por el tiempo, donde van a tener las referencias de normas, sentencias, etcétera, si les interesa la materia de control fiscal posterior en la administración tributaria. Una duda, profesor. Sí. Ese órgano de esa Gerencia General de Control Aduanero y Tributario debiera estar dentro del organigrama de la administración aduanera, de la administración tributaria. ¿Por qué se lo pregunto? Porque la doctora Ilse Van der Velde, que en paz descanse, ella señaló en una sentencia que a favor de la administración aduanera y tributaria que no había incompetencia manifiesta cuando el funcionario pertenecía al órgano, independientemente no tuviera asignadas las labores. Eso
por los casos de las fiscalizaciones que se hacían al inicio del CENIAT, en el 95 al 97. Entonces, la pregunta mía es, a su juicio, este órgano esta gerencia de control debiera de depender directamente de la Contraloría General de la República. Muy buena pregunta y solo dos líneas antes de entrar directamente en ella. Cada una de estas sentencias mencionadas va a tener un ejemplo de una actuación cumplida por la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario como órgano de fiscalización ajeno a lo que es su tarea de control fiscal posterior, que luego vamos a entrar en detalle para determinar qué es. Contestando la pregunta, muy buena de la tuya. Primero, sí, la Ley Orgánica de Contraloría, y también así lo establece el propio texto constitucional, al crear la Contraloría General de la República, prevé que es la Contraloría el vértice de la gran pirámide del sistema de control fiscal en Venezuela. Correcto. De tal manera que sí, y aparte de eso, que este es otro de los principios que también regula la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Es decir, esa unidad de procedimientos y normas de todos los órganos, sean ajenos o no a la Contraloría, pero que ejercen control fiscal, como esta gerencia dentro de la administración tributaria, que ejercen funciones de control fiscal respecto a las actuaciones administrativas cumplidas por un ente que cumple funciones que afectan el patrimonio público nacional. De tal manera que sí, es definitivamente la Contraloría General de la República la cabeza de esa pirámide y es una estructura constitucionalmente prevista y creada que regula e incide aún hasta las bases de esa pirámide, como son todos estos órganos que dentro de la Administración Tributaria Nacional realizan actividades de control fiscal y no la actividad fiscalizada. Pero tu pregunta también es muy buena porque también permite señalar cómo la característica de la Gerencia General de Control Posterior Aduanero y Tributario del CENIAT como un órgano de control fiscal, que era lo que anteriormente se llamaban las auditorías internas dentro de la administración pública, cómo nos permite determinar esa naturaleza jurídica como órgano de control fiscal o esas anteriores oficinas de auditoría interna. Y es que la ley del CENIAT prevé que la estructura del servicio está dividida en dos niveles distintos. Un nivel operativo que se encarga principalmente de establecer las políticas del servicio y también realizar las actividades de control precisamente dentro del servicio, y un nivel operativo, además de eso, regionalizado, que es el encargado de realizar las actividades operativas propiamente tal, que son la competencia que ejerce el servicio, como son la fiscalización de los contribuyentes y velar por la correcta aplicación de las normas y deberes tributarios por parte de los diversos contribuyentes. Sí. Una pregunta, o una inquietud más fácil de decirlo así. La profesora Valverde fue profesora de imposición directa. Bueno, en la central. Sí. La mía fue Y además se revisó varios casos como ayudantado fiscal. Y le voy a decir algo, ¿no? La materia aduanera tiene nivel constitucional, su rango es constitucional. La materia aduanera y tributaria va dirigida a la renta, al cliente. Totalmente. Control fiscal va dirigido a quien maneja la renta, va Totalmente. al cuentadante. Totalmente. Son dos cuestiones total y absolutamente diferentes. Completamente. Nosotros podemos incluir pendientes siguiendo el canon que tienen los cuadernos de Contraloría, pero eso no indica que en aduana, para una mala clasificación, vamos a utilizar control. Totalmente. Son dos cosas absolutamente Es que diferentes. estás dando el clavo, porque precisamente la competencia de control aduanero es la función que ejerce la administración tributaria como tal. Y allí ese es el objeto, el centro de su fiscalización del CENIAT es precisamente velar por la correcta aplicación de la normativa aduanera en todas las operaciones que se realizan en el país. Ese es el corazón del objeto de su actividad.
pero estamos hablando de una actividad totalmente distinta. Estamos hablando de la actividad de control fiscal, que es lo que antes la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional llamaba las labores de inspección, y es cuando un órgano... Eso sí es Contraloría, eso sí es Contraloría. Claro, es Contraloría, pero dentro Pero de... no aduana. No, creo que no me di a entender claramente. Hablando en eso, Sí. me gustaría comentar algo también. Es verdad, el señal es un, sin personalidad jurídica, pero es un servicio constitucionalmente creado, pero es porque va a manejar un área súper importante de lo que son los ingresos del Estado. Claro. Pero el hecho de que maneje los ingresos, que sea el dinero, no significa ni le quita el carácter de órgano dentro de la administración pública. Claro. Por lo tanto, el control fiscal es para los órganos, para la actuación de los órganos. Totalmente, así es. Entonces, pero es su obligación, aunque sea dinero, aunque sea fiscal, porque estamos hablando de fisco, porque entra todo el fisco, no necesariamente la gerencia de aduanas de control posterior le está robando competencias a la Contraloría. Por el contrario, está revisando las actuaciones con los sujetos No sé si no pasivos. me estoy dando a entender. Es que lo que Permítame son... completar mi idea para ver si la podemos, Pero si lo podemos permítame aclarar. plantearle lo que pienso, a ver si... Sí. Tengo sujetos pasivos, tanto en el área tributaria como en el área aduanera. ¿Ok? Esta gerencia de control posterior lo que hace es verificar esa relación, si se cumplió bien o no se cumplió. Totalmente. Hasta ahí. Pero Y está permítame... dentro de la estructura. De hecho, el CNE tiene su propia auditoría, que es la que responde directamente al control fiscal, que a Contraloría. Fíjense que es interesante lo que me está mencionando. Por ejemplo, es el artículo 1 de la normativa que crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario y la adscribe al despacho del superintendente. El despacho del superintendente es nivel normativo u operativo. Es nivel normativo. También es normativo, porque operativo son las aduanas. ¿no? Claro, tal cual. La ley del CENIAT nos permite determinar que esta gerencia adscrita al nivel normativo del CENIAT es un órgano de control, no es un órgano ejecutor de la actividad administrativa que cumple la administración tributaria, que es precisamente fiscalizar la actuación de los sujetos pasivos obligados a cumplir determinadas obligaciones tributarias o aduaneras. Los órganos de control son órganos meramente normativos de la administración tributaria. Fíjense cómo el artículo 1 que crea la gerencia la adscribe al despacho del superintendente y no al nivel operativo de la Administración Tributaria Es que no Nacional. la tienen que escribir al nivel operativo. Si la escribe al nivel Claro. operativo, la escribe en una aduana. Es y que es creo imposible que lo creen. que estamos Ni a diciendo, una dirección. creo que estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. Lo que estoy señalando es, esta gerencia no puede realizar labores de fiscalización a un contribuyente que no haya sido previamente fiscalizado, porque esta gerencia forma parte del sistema del control fiscal nacional adscrito a la Contraloría General de la República, independientemente de que sea un órgano creado dentro de la estructura de la Administración Tributaria Nacional, porque eso eran, y a eso podemos revisar. Pero fíjense, sí puede realizarse, porque de acuerdo a los convenios internacionales, una de las obligaciones que se está fomentando para el comercio libre es que justamente el control sea siempre posterior, de tal manera que la mercancía... Esto no tiene nada que ver con el control Sí, posterior. claro. ¿Me Es que- permite, Iván? Sí, claro. Profesora, no hay fiscalización lo que previa. está Que se señalando debe el profesor, conocimiento. no hay duda, es decir, es que nadie tiene diferencia con lo que usted dice. Lo que estamos señalando es quién desarrolla el control posterior. Esa sí es una discusión. ¿De qué es la competencia? Ahí sí, ahí no vamos a estar de acuerdo No, con lo que usted dijo antes. no, Con su permiso, me permite Claro, nada claro. más dos o tres líneas. Con lo que usted dijo antes, yo no estoy de acuerdo. Es decir, que la gerencia de control aduanero y tributario no tiene potestad de fiscalización. Y para muestra le voy a dar un botón, sin pasar por el nivel teórico que maneja el profesor en cuanto a Constitución y en cuanto a Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que evidentemente la maneja mucho mejor que yo. Por eso que le hice una pregunta hace un minuto, donde yo demuestro que él tiene mayor conocimiento que yo en esa materia.
pero sí, váyase a tributos internos, salgamos de aduana, que somos todos aduaneros, futuros aduaneros, salgamos de aduana a tributos internos, que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 204. ¿Cuándo va a trabajar control, la gerencia de control posterior? Va a trabajar sobre dos situaciones, muy simple. La primera de ellas, contra las fiscalizaciones. Va a ir a chequear fiscalizaciones. ¿Y sabe qué iba a decir hace un rato? Entre buenos colegas y compañeros, somos todos muy buenos amigos, sobre todo las profesoras y los profesores de esta escuela, es que nosotros no tenemos una gerencia, tú Irma que trabajaste en eso, nosotros no tenemos hoy ni inspección ni fiscalización, ni tenemos tampoco una gerencia de fiscalización como está en tributos internos aquí en todas las regiones, en todas. De hecho, yo soy promotor en los escritos que he realizado de que creemos gerencias regionales de aduana, donde la persona de Ciudad Bolívar no tenga que venir a sacar un oficio de clasificación arancelaria, ni un oficio de determinación de valor a Caracas, ni tampoco a pedir una admisión temporal, perfeccionamiento activo a Caracas, cuando usted puede crear una gerencia regional que abarque dos o tres regiones. Nosotros no tenemos una gerencia de fiscalización, no tenemos fiscalización en aduana. Y cuando yo trabajé en la aduana, que fui jefe de la división de recaudación y fui abogado de la consultoría y consultor encargado, yo lo primero que le dije a mi jefe, que evidentemente es un cargo, y yo lo entiendo perfectamente, así tiene que, yo no critico esa parte de que sean cargos fundamentalmente políticos, pero le dije, mire, nosotros aquí tenemos que crear un equipo fiscales, hay que salir a la calle a ver qué es lo que están haciendo estos 20 reconocedores, es decir, 20 o 40 que teníamos en ese momento en la aduana de La Guaira. Hay que salir a fiscalizar. Claro, porque es que precisamente... Pero está fiscalizando la acción del funcionario. Correcto. No, la acción del funcionario no se fiscaliza, se inspecciona. Sí, pero lo que quiero decir Perdón, es que cuando él habla las resultas de su trabajo. Yo creo que la revisando. consulta en el término control fiscal, que se use distintamente para Claro, aduana claro. y para aquí resulta Pero es que uno se constitucionalmente, refiere no. al ingreso de la renta y el otro se refiere al manejo de la renta. Dos cosas contrarias. Fiscalización, precisamente. Ajá. Control fiscal del manejo de la renta. Fiscal de Hacienda. Fiscalización a cómo ese ingreso se materializa. Se cumplieron las normas, no se cumplieron. Dos cosas totalmente diferentes. Y es a eso a lo que nos referimos. Y en cuanto a si un órgano de control fiscal puede estar dentro de la administración activa, la propia Constitución lo prevé y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República lo establece, eran lo que antes se denominaban las oficinas de control interno dentro de la Administración Pública. Pero ese era un control previo. Ahorita es él, al cambiar la ley de Contraloría, cambió No, y la te propia ley, obligó no. a que el control previo lo realices Claro, tú. claro, pero es que es precisamente por lo cual esto es un control fiscal posterior. Ahí es donde yo creo que también está el juicio. Yo le entiendo lo que usted está planteando, me choca un poco con yo también trabajo en lo tributario. Y tal vez por eso es que yo me quedo que ¿dónde? En lo tributario es un buen ejemplo, como decía Julio. ¿Dónde? El 204, fíjense que el 204 limita la posibilidad de esta gerencia a poder fiscalizar prima facie un contribuyente. Necesariamente tiene que haber un acto previo de fiscalización y resultado de haberse generado o haber surgido nuevos elementos de convicción, nuevos documentos que lleven o que prueben que hubo una mala determinación previa o que se presuma que ese funcionario esté inmerso en delitos de corrupción, es la única forma en que esta gerencia puede actuar y eso nos revela que precisamente se trata de un órgano de control Y eso fiscal. está en sentencia ya. Sí, de un órgano de control fiscal posterior y posterior interno porque está dentro de la administración tributaria activa. Por eso es que lo que estamos diciendo redunda, o mejor dicho, subraya todo lo que venimos diciendo. Esto es un órgano de control fiscal, es un órgano de control fiscal posterior, solo puede, como todo órgano de control fiscal, verificar las actuaciones previas de la administración tributaria, en este caso ya cumplidas, y es interno y aparte de eso es posterior. Además, se sabe por la sala que tiene de destino. Es muy diferente donde va un control de la renta que donde va un manejo de la renta. Son dos salas totalmente. Así es. Pero lo que creo, es por eso que es importante que, sobre todo en materia aduanera, porque en materia aduanera es donde más confusiones
surge respecto a la posibilidad de actuación como actividad administrativa de fiscalización por parte de esta gerencia. Y todos estos casos así lo ejemplifican. Todos estos casos han sido casos donde esta gerencia actuó como un órgano de fiscalización sobre un contribuyente sin existir una actuación administrativa previa por parte de alguna aduana en el país. Y es lo que lleva a la necesidad de comprender que esta es una gerencia, esto es una unidad que es parte del sistema del control fiscal, a la cual, por todos estos principios que se regulan en la Ley Orgánica de Contraloría General de la República, le está vedado realizar actuaciones administrativas de fiscalización como ha pretendido hacerlo hasta ahora. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Pues ellos que pregunten, que son buenos en control aduanero. Adelante. Y garantizo que son buenos. Bueno, profesor, yo lo entendí desde el punto de vista que usted explicó, de que obviamente lo que se busca es que tú fiscalizas y tú mismo no te puedes dar el mismo vuelto. Entonces lo que se crea es como la Gerencia General de Control Posterior para que regule ese buen funcionamiento de lo que son las fiscalizaciones, ¿verdad? En donde encontramos en una pirámide de la Contraloría como la jerarquía, la que, vamos a decir, tiene el reglamento de cómo se va a partir, a dónde están escritos aquellos órganos, y bueno, eso es el la resumen idea, de todo lo que hemos tal hablado. cual, es clara la idea que tiene respecto a lo que queremos señalar. Efectivamente es eso lo que queremos que se lleven como idea central, porque es la forma, aparte el punto central de exposición, la forma como esta gerencia ha venido actuando en su pretendida actividad de fiscalización sobre los contribuyentes, verdaderamente a veces asombra. Por llamarlo de alguna manera, la potencia como ha pretendido actuar, la sobrecarga de poder que ha ejercido sobre los contribuyentes a los cuales fiscaliza, verdaderamente a veces lo deja uno sin palabras. Todo esto a pesar de que efectivamente carece de las competencias para poder realizar esas actividades de fiscalización, por cuanto no ha existido en esos casos que por lo menos hemos podido presenciar actos administrativos previos de fiscalización sobre el contribuyente o sobre el importador en algunos casos. Pero es clara la idea, sí, es un poco es lo que queríamos. Profe, ¿existe, por ejemplo, usted tiene a la mano algo que nos pudiera dar como una especie de como un borrador, lo que se haya practicado en algún momento en alguna empresa, algún contribuyente o en el sistema aduanero? O sea, en esta sentencia tiene claro. okay. Ajá, en esta pero sentencia tiene, usted la podría enviar. claro, para por uno secreto poder- Ya la profesional. tienen. Aquí Ya la las tienen. tienes. Estas las consigues en la página del Tribunal Supremo. Ya tienen la información. Las debo tener en la oficina, podría La de la enviarlas. sala política, la sala constitucional, Sí. todas están. Sí. Y la otra, Esta última, la del séptimo no. creo que también está. Creo que también está. En este caso, el tribunal dictó una sentencia muy valiente, porque efectivamente en este caso, en materia de tributo interno, señaló con toda claridad que tenía primero la gerencia de control posterior que no solamente invocar el acto administrativo previo de fiscalización que está sobre el cual estaba realizando su actividad de control fiscal, sino que también tenía que previamente anularlo. Y es por cuanto en la actividad administrativa, recuerden ustedes que se aplican los principios de debido proceso que están previstos en la Constitución, y uno de ellos es precisamente que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Entonces no puedo yo, si tengo ya un pronunciamiento administrativo a través de un acto administrativo firme en el cual se determina una obligación tributaria, verme inmerso en un nuevo procedimiento de fiscalización sin antes haberse anulado por una causa justa este acto administrativo previo existente. Sin causales de nulidad absoluta. Totalmente, sin causales de nulidad De absoluta. paso, ¿no? Entonces, ejemplo, sí, estos casos, hoy
estoy seguro que hay muchos más, tendría pero estos son muy buenos ejemplos de distintos. Ahí hay fiscalizaciones a entes aduanales, casos de tributos internos, ahí tienen un poquito de todo. Algo importante es también, como parte de la regulación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como decía la profesora muy bien, que efectivamente se puede determinar qué tipo de actividad de control fiscal es el que cumple esta gerencia. Y allí podemos determinar y precisar que es un control fiscal posterior, por cuanto va a revisar una actuación administrativa previa de contenido fiscal, y además va a ser un control posterior interno, por cuanto lo realiza un órgano adscrito a la propia administración que se está revisando. De tal manera que pues, son todas estas partes de las regulaciones, de las normas y principios dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que aplican a todos los órganos del sistema de control fiscal, y por ende, siendo este parte de ese sistema de control fiscal, aplican a la Gerencia General de Control Posterior a la Gerencia Tributaria. Pero una acotación, fíjese, me perdona, pero los tiempos pasados fueron mejor. Cuando existía la Dirección de Inspección y Fiscalización, tenía una dirección de líneas que era renta, entonces estaba impuesto sobre sucesiones, aduanas, todo aquello que iba. Había una que era especialmente de averiguaciones administrativas, Claro. entonces de allá tenía aquí. Y además tenía una oficina como de asesoría jurídica y tenía una dirección, una oficina de averiguaciones administrativas, porque Sí. la averiguación administrativa nace de esas actuaciones En ese procedimiento. fiscales. Hoy día, Exacto. fíjense, sin embargo, hoy día más o menos la estructura se conserva de alguna manera, solo que esta gerencia es la llamada a hacer el control posterior de las actuaciones de contenido tributario o aduanero, y la oficina de auditoría interna es la que se encargaría de lo que serían las averiguaciones sobre la actuación del funcionario como tal, en este caso para exigir su responsabilidad administrativa, civil o penal, según fuese el caso. Pero Bueno, fíjense penal es que fiscalía, pero Fíjense que nosotros hacíamos el control posterior, porque era control posterior, o directamente con una actuación de aduana, u otra, que era la información que se recogía en inteligencia, que es lo que nos decía el INE, cómo estaban las importaciones, lo que nos decía Arancel, cuántas clasificaciones dudosas había, lo que nos decía Valor, cuántas afiliaciones había, sanciones, cuánta gente tenía sanciones, y por los derechos pendientes. Y de allí salían las labores y se hacían programas de fiscalización basados en eso. claro, y eso dándole un poco con lo que mencionaba Julia hace un rato, y es que se ha malinterpretado un poco, creo, la estructura de la administración aduanera dentro del CENIAT, porque efectivamente debería cada gerencia de aduanas tener su propia unidad de fiscalización a través de la cual pueda realizar las actuaciones de control posterior aduanero o fiscalización aduanera, que no es otra cosa, sobre el contribuyente, independientemente de que luego esa actuación pueda ser revisada como parte de la actividad de control fiscal por esta gerencia general de control posterior como unidad de control del sistema de control fiscal. Yo Pues, creo que realmente lo que pasa es que el nombre de alguna manera a lo mejor confunde un poco. completamente de acuerdo. Porque cuando hablamos de control posterior, para la administración no la puede ejercer sino la Contraloría. Creo yo allí Yo creo que ahí es donde está el claro, habla de control posterior y es una gerencia, ni siquiera es un órgano, un ente, nada. Y el monstruo es una peor. gerencia. El monstruo es peor cuando vemos el 141 de la Ley Orgánica de Aduanas, que a las funciones de fiscalización aduanera, porque es una fiscalización, porque ese es un término que viene desde la colonia para nosotros, la diferencia entre inspección y fiscalización, en lugar de llamarlo fiscalización aduanera, lo llama un control aduanero posterior, más por una novedad derivada de tratados internacionales que Eso sí es verdad. que nuestra propia calificación histórica. Hay en muchos casos, no en todos, pero en algunos ni siquiera hay una primera revisión que se puede reconocimiento.
sale la mercancía. Claro. Obviamente, Canal Verde. que es posterior, sí es posterior, porque salió ya de la aduana. Es una discusión que Lo llevamos preso al computador. claro, tal cual. En algunos de estos casos, miren lo interesante de esto, en algunos de estos casos no hubo nunca una actuación previa por parte de fiscalización o control posterior de la aduana. No hubo. Y sin embargo, se trató de, un profesor nos decía, no, pero es que tuvo Canal Verde y Canal Verde se debe entender como un reconocimiento electrónico. Sí. Y por tanto, como una actuación previa que yo puedo... Bajo los niveles de riesgo que la aduana... Sí, pero eso tiene su memoria de discusión. Yo creo que tiene sus memorias de discusión, no podría tener el... Sí, tiene su memoria de discusión porque justamente la administración no pierde la facultad de poder revisar. Si puede revisar sus actos en cualquier momento, mucho más, como lo del Sí, la lupa ya lo está. Para eso específicamente tienen un lapso de prescripción. Para eso, justamente. O sea, la obligación no se cesa con el pago. Tan simple como eso. Hasta ahí, ya. Yo pagué, no estoy liberado, no pagué. Entonces, yo creo que más está choca cuando el control Yo posterior. creo que son términos infelices, sobre todo que nosotros, como decíamos, desde la colonia venimos utilizando inspección y fiscalización porque son nuestra separación además del sistema de administración tributaria con dos niveles, uno normativo y uno operativo. También es una estructura que viene de la colonia y la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional lo que hizo fue recogerla dentro de las normas y eso fue lo que tuvimos hasta antier, ¿no? Todos los organismos teníamos una dirección de inspección y fiscalización. Claro, sí. Oiga, Irma, tú dijiste ahorita hace un minuto que algo que la Contraloría no discutía clasificaciones o algo así. La Contraloría investiga el manejo de la renta. Sí, la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos, pero, ok, porque nosotros No, la teníamos... actuación La general actuación. de ley. Quitan el dinero. Lo que pasa es que aquí es más difícil, tal cual, Pero porque está hablando del dinero. hacía reparo. Y es fijo. Sí, claro, se prepara la cuenta. Debería haber hecho otra cosa y no lo hizo, le faltó esto y le prepara la Nosotros cuenta. tuvimos los casos sobre los derechos arancelarios variables, que el señal en su inicio cometió quien manejara quien fuera responsable del área de valoración aduanera, creo que era, si no me equivoco, de publicar quincenalmente los derechos arancelarios variables. Los derechos arancelarios variables para aquellos jóvenes corresponden a fijación de valores a través de la Comunidad Andina de Naciones o Acuerdo Cartagena Pacto Andino, ¿no? Recuerdo eso para determinados productos. Entonces hay unos productos marcadores, productos pisos, recuerdo valores marcadores, valores pisos. Y entonces lo que sí, para que eso no podía ser incorporado directo de la comunidad a las normas nacionales sin pasar por una providencia o algún acto de la administración aduanera. Y entonces a un cliente nuestro le llegó pero el reparo del siglo, ¿no? Porque evidentemente su agente de aduanas declaraba con la última que había sido publicada en Gaceta y ahí se paró, pero siguieron llegando y estaba vigente el acuerdo, el tratado. Y entonces, según lo que ellos veían en la información de la comunidad, el valor para esas mercancías era mucho más alto. Ahí estaban los cuadriles de pollo, los aceites, azúcar, no sé si ustedes se acuerdan de una cantidad de productos tremendos. Yo creo que tú estabas en la aduana en ese tiempo, ¿no? Bueno, la cosa es que el único argumento válido es que no estaban en Gaceta. Y ahorita, y lo digo porque hace como 3, 4 semanas salió una sentencia de esa después de 20 y pico de años. Era para ir a buscarla con torta a la sala político-administrativa y salió una sentencia de la que nos quedaba efectivamente reconociendo de que si la norma del Acuerdo de Cartagena establecía publíquese en Gaceta, no se publicó, más bien al final, yo creo que era nuestro querido y apreciado amigo José López Soto que la mandaban a publicar en una providencia del superintendente y eso a la larga lo incorporaban a un diario de informaciones de las cámaras de comercio de todo el país.
Y entonces cuando usted trabajaba en una agencia de aduana, usted lo que hacía era abrir, aquí está la hojita de la quincena esta, y se coleccionaba. Bueno, Pero y la OMC te dice que la información tiene que ser como establece el acuerdo. como establece el acuerdo. No sé, profesor, si... No, ya, si no hay alguna otra pregunta o duda, de verdad que muchísimo muy agradecido por la atención de la profesora y agradecido por la invitación, profesor. De verdad que siempre es un Bueno, Eso es realmente apasionante. nosotros a nombre de